Hola, hola, buenas noches. Me veo, me escucho. ¿Cómo están? Creo que sí me escucho. Por favor, ahí confírmenme. Voy a estar revisando por acá sus mensajitos. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Gracias, gracias por estar aquí. Estoy viendo, si me escucho. Hola, buenas noches. Por favor, vayan contándome desde dónde me están saludando esta noche. ¿Qué tal? Bienvenidas todas. Estoy muy feliz y agradecida de verlas aquí. La verdad es que esta clase es para que la tomemos por lo menos una vez en la vida todas las mujeres del mundo. Y también los hombres, ¿eh? Pero bueno, me encanta que este mensaje llegue primero a ustedes. Y pues eso, para eso estamos aquí, ¿ok? Gracias, gracias por estar aquí. Vayan escribiéndome. Ciudad de México, buenas noches. Gracias por confirmar que me escucho. Perfecto. Excelente. Yo la saludo desde Los Mochis, Sinaloa, México. Mi nombre es Ajiche Anaí. Soy fundadora de Bienestar Emocional y esta noche te he invitado para que hablemos de qué nos dice nuestro cuerpo cuando somatizamos alguna patología, algún bloqueo, algún desequilibrio en nuestro cuerpo. Y hoy específicamente vamos a hablar de un órgano que nos atañe a todas, porque todas nacimos o tenemos un útero. Una parte que muchas veces hemos olvidado un poquito de cuidar. Sin embargo, el día de hoy, justo para eso estoy aquí, para transmitirte este mensaje. Desde Veracruz, desde Querétaro, desde Michoacán. Excelente. Gracias por confirmarme desde dónde me están viendo. Y es que el útero es más que un órgano, como les decía, es un espacio sagrado en donde se crea la vida, nuestros sueños y también donde se guardan nuestras emociones. Es el centro creativo que conecta con nuestra feminidad, pero también es el lugar en donde almacenamos muchas heridas no resueltas. Y esas heridas pueden ser incluso que ni siquiera sean tuyas. ¿Ok? Saludos desde Guadalajara, del estado de Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí. ¿Qué más es posible? Y sí, esta noche mi promesa para ti es que vamos a conocer o descubrir los mensajes profundos que tu cuerpo te ha estado enviando a través de la somatización de alguna enfermedad, de algún desequilibrio en el útero, y cómo los puedes entender o interpretar como un mensaje a sanar, ¿ok? Esa es la contribución que te voy a dar esta noche. Me voy a permitir compartirte el significado emocional de cada una de esas patologías, ¿ok? Entonces, quiero que para que esto suceda hagamos tres cositas. Primero, uno, que pongas tu atención aquí conmigo, que pongas tu teléfono en silencio y le escribas a tu familiar, a tus amigos, a tu esposo, a tu mamá, que no les vas a contestar en un par de horitas, quizás un poquito menos, pero yo siempre pongo para el tiempo de preguntas y respuestas, que vas a estar ocupada recibiendo un mensaje importante para ti. Te pido también que te entregues a estas dinámicas, que participes, que lo vivas como una experiencia para ti, porque esto es un regalo que hemos preparado con mucho cariño. Y lo siguiente que te voy a pedir es toda tu honestidad, que reconozcas en qué áreas de oportunidad te puedes identificar y que estás dispuesta a hacer a partir de este momento para transformarlo. Porque lo que yo te voy a decir es solamente el mensaje que te está mandando tu cuerpo. ¿Ok? Saludos, Aguascalientes. ¿Se escucha muy bajito? Confírmenme. Dicen por acá no se ve nada, no se escucha nada. Estoy haciendo una presentación en este momento. ¿La pueden ver? ¿Ok? Si te quedas hasta el final, yo te voy a dar un regalo para que todo lo que encontremos de información aquí, pues también lo puedas ir disolviendo. ¿Ok? A ver, dicen por aquí, sí, sí está viendo, lo estás viendo. ¿Ok?
Se escucha muy bien, perfecto. Quizás te gustaría revisar tu audio, por alguien por ahí me puede apoyar, aquí mi equipo le puede contestar, que revise su audio, por favor. Igual la conexión a veces está inestable, asegúrense, por ahí les mandaron unas recomendaciones. Gracias a todas por apoyarnos a hacer esto posible. Entonces, quiero que ahorita tomes conciencia de dónde estás. Ya sé que estés sentada, yéndote a tu casa, en el autobús, en el coche, escuchándome, o ya estás cenando, o ya estás descansando. Lo que sea que estés haciendo, lleva toda tu atención a este momento. Haz una respiración profunda. No es necesario que cierres tus ojos, pero toma conciencia de dónde estás. ¿Dónde estás sentada? ¿Dónde estás parada? ¿Qué ropa traes puesta? Lleva tu atención a toda la presencia de ti. Observa cómo se siente el peso de tu cuerpo si es que estás sentada en la silla. Observa la presión de tus glúteos, de tus piernas en la silla. O si tienes los pies en el piso, observa la tensión de descansar tus pies en el piso, cómo se sienten con esos zapatos, con esos calcetines, si tienes frío o calor, ¿ok? Respira otra vez profundo. Y ahora imagina que hoy es el primer día de tu presencia estelar, estrella, como mujer. ¿Por qué digo presencia estelar como estrella? Porque tú eres la estrella de tu vida. Tú eres la estrella de tu vida. Lo voy a volver a decir. Imagina que hoy es el primer día con tu presencia como mujer. Encarnada en ti totalmente, en ese cuerpo maravilloso que tienes. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has dicho alguna frase como esta? Y la verdad es que me gustaría que fueras brutalmente honesta contigo, más allá de serlo conmigo, contigo. Porque a veces nos decimos cosas que somos totalmente inconscientes de hacerlo. La verdad es que el inconsciente habla por sí mismo en nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro inconsciente habla y decimos palabras o frases como la siguiente, y por favor, sé honesta contigo, por favor, contéstalo tú en tu intimidad, puedes ir incluso escribiendo, ¿te acuerdas que te pedí para escribir una libretita? Entonces hazlo, escribe ahí lo que sea que vaya surgiendo, ¿ok? Odio andar en mis días. Es lo más incómodo. Yo no sé por qué me tocó ser mujer. No me gusta esta incomodidad. ¿Ok? Y ve observando cómo te sientes cuando digo estas frases. Odio andar en mis días. No me gusta. No me gusta tener que lidiar con esto cada mes. O sea, ¿por qué las mujeres tenemos una vida tan complicada y los hombres más sencilla? ¿Por qué tengo que vivir así con tanto dolor? O sea, ¿por qué me tiene que doler tanto? Yo veo que otras amigas cuando tienen su menstruación pues andan como si nada, pero yo sí me tiro así, me azoto. Observa cómo se siente tu cuerpo con esto si es que te vas identificando. Mi mamá nunca me habló de cómo cuidarme. Me dejó solita cuando la primera vez que tuve mi menstruación y yo tuve que averiguar cómo hacerlo. Yo tuve que averiguar qué es lo que se tenía que hacer. Ella me dijo que buscara por ahí alguna toalla o que hablara con alguna tía. No me puso la atención que yo siento que requería. O siento que mi mamá me dejó muchas heridas desde la infancia. O sea, mi relación con ella no fue tan buena. Y actualmente tampoco tengo una relación buena con ella. O quizás, bueno, ahora ya es mejor que la que era antes, ¿ok? Y vayan poniéndome por ahí por el chat también. Escríbanlo, cómo se van sintiendo. O a mí me da miedo ser mamá. Eso de la maternidad, siento que no va conmigo. O tal vez me están haciendo mucha presión para que sea mamá ahora y yo la verdad es que yo quiero pues cumplir sueños, trabajar, viajar, no sé qué. Y yo siento que se me está yendo el tren. O sí quiero ser mamá, pero la verdad es que no puedo. Hay alguna razón que me lo impide, por más que lo hemos intentado con todos los métodos, pues nomás no salgo embarazada. Tal vez has dicho, yo no me siento valorada por mi familia,
Por más que me esfuerzo, es como si siempre estuviera fuera del lugar. O quizás alguna vez has sentido como que te dejas al último y te sientes desvalorada por eso. O te echas la culpa, aunque no sea tuya. O incluso podría ser que sientas un dolor que estás cargando y no sabes ni qué pasa. O a veces sientes que no llenas las expectativas de tu propia familia o de la pareja. O sientes que a nadie le vas a gustar. O tienes miedo de ir por ahí porque sientes que alguien se va a propasar contigo. ¿Te hace sentido alguna de estas preguntas? ¿Sí? Ok. ¿No? Ve anotándola, como te decía. ¿Ok? Perfecto. Ok. Bueno, te voy a hablar un poquito sobre mí porque seguramente estás diciendo, ¿y esta qué onda? ¿Quién es? ¿Por qué nos está hablando de esto y para qué? Yo soy Ajicha Anaí, fundadora de Bienestar Emocional. Soy mentora de desarrollo personal. Y estoy aquí porque soy una guía hacia el equilibrio, la abundancia, el propósito, la transformación emocional y mental. Mi educación es ser licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Como licenciatura, estudié una maestría en Relaciones Internacionales. Soy facilitadora de barras de Access Consciousness. Soy biodescodificadora. Soy también hypnocoach, Master Reiki, trabajo con método Yuen, consteladora familiar, entre muchas otras cosas. También soy esposa, madre de familia. Y aquí estoy porque tengo una historia que contarte que seguramente va a resonar contigo, ¿ok? Y te la voy a compartir ahora. Antes de esta mujer que tú ves aquí frente a ti, había una historia de una mujer azul. Así la titulo porque es mi color favorito. Pero el azul, más allá de ser un color como tal, para mí era una máscara. Yo era una niña herida. Yo era una niña que se ocultaba detrás de esta, ¿cómo decirlo así?, armadura azul que había construido, para que nadie se diera cuenta de cómo me sentía. Esta armadura azul me permitía protegerme de todos los que me querían hacer bullying como ya lo habían hecho. Fui una niña que vivió mucho abuso de toda índole. La que quieras, o sea, echa tu mente a volar, ¿ok? Y eso hizo que yo creciera, pues protegiéndome demasiado, tratando de ser una mujer masculina. O sea, yo odiaba ser niña. Yo no me gustaba ser una niña porque lo consideraba como debilidad. Yo no me vestía de rosita ni me gustaban esos colores porque lo asociaba con eso, con debilidad. Entonces yo no podía permitir que nadie me viera débil. Y en el fondo de ello es que había una niña herida que fue creciendo y que tuvo una etapa de autodestrucción masiva en la adolescencia, que la convirtió en una mujer llena de dolor y de rencor por todo lo que había vivido. ¿Ok? Porque además que yo trataba de autoprotegerme, recuerdo en la secundaria pues era muy bulliada también, ¿no? A eso súmale que muchas veces pues esa violencia pues en la escuela nadie más te puede defender más que tú, ¿no? Después terminé siendo la bulleadora yo. En el proceso de autodestrucción que te cuento rápidamente, pues estaba el alcoholismo de por medio, ¿no? Y la verdad es que para mis 18 años yo ya estaba súper enferma. Tenía ovario poliquístico. A los 18 años me operaron del seno izquierdo, me quitaron un quiste. Recuerdo que el médico al que fui, por cierto, mi mamá no me acompañó, me dijo, pues si tienes esa bolita, vete a chequeo. Me acuerdo que me hicieron el chequeo, me programaron inmediatamente a ginecología. El día que el ginecólogo me revisó, me dijo, mañana te opero. Estaba en exámenes en la universidad y yo me acuerdo que me fui a pedir permiso a la escuela y arreglar todo porque el día siguiente me operaban. Cuando me sacaron el quiste era del tamaño de un huevito. Te iba a enseñar un aceitito que tengo aquí. Era muy grande y el doctor me dijo, te saqué un hijito. Así, ¿no? El gineco. Y obviamente le hicieron estudios y todo eso. Sin embargo, recuerdo que él me dijo que tenía que estar cuidándome mucho porque lo que él acababa de hacer era simplemente podar como un árbol. Cortó lo que se podía ver, pero eso no quería decir que eso no volviera a crecer. Entonces que tenía yo que estar vigilando todo esto.
Anudado a esas enfermedades, pues todo el tiempo los ginecólogos, como tenía mucha irregularidad por el ovario poliquístico, pues siempre decían que pues yo no iba a tener hijos. Hace 20 años, un poquito más de 20 años, eso es lo que decían los médicos, ¿no? No vas a poder tener hijos. Y yo me creé esa película en la cabeza. Yo nunca soñé con tener una familia como la que tengo actualmente. Y empecé a trabajar así. Empecé a vivir la vida así. Empecé a, de alguna manera, a creerme todo eso que los médicos me habían dicho. Para ese entonces, esas enfermedades no era lo único que tenía. También tenía, además de las alergias a todo, porque pues yo me vacunaba así 1000 años, tardé vacunándome todas las semanas. No se me quitaban las alergias respiratorias. Recuerdo que yo quería ser médico como mi tío, como uno de mis tíos, pero homeópata, porque mi mamá también es médico. Quería ser homeópata como él, pero resulta que no tuve la posibilidad de estudiar medicina porque las personas a mi alrededor me decían que yo no era lo suficientemente buena y que no lo iba a lograr y que era una carrera muy difícil. Recuerdo haber cambiado 2 veces de carrera porque no sabía qué elegir. Era mucha la confusión mental de no saber hacia dónde dirigirme. Y así terminé estudiando turismo, administración de empresas turísticas, que se suponía era algo sencillo y algo de lo que me gustaba. Esa carrera me llevó a viajar fuera de mi ciudad porque yo no quería vivir ahí. En realidad había recibido mucho abuso y recuerdo que el último año que viví en esa ciudad habían incluso ha habido mucha violencia. La violencia que se está suscitando un poquito menos actualmente en la ciudad natal de su servidora. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Y me acuerdo que yo dije, yo no me quiero quedar aquí, yo me quiero ir a viajar, voy a buscar un trabajo fuera y me fui a vivir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México empecé a tener mi carrera profesional. La verdad es que yo era la más feliz. Estaba súper feliz de estar allá. Encontré un trabajo en una embajada y pues ahí estaba, cumpliendo mis sueños y parecía que todo fluía muy bien, hasta la alergia respiratoria se me quitó. ¿Por qué te digo todo esto? Porque justamente esa historia tiene un antecedente emocional. La carga emocional de estar en mi ciudad, en mi casa, no estaba existiendo en ese momento. Yo estaba en otra ciudad. Y me empecé a sentir mejor. Para ese entonces yo me acuerdo que no tenía novio, no me gustaba tener una relación en serio. Sentía que ningún hombre iba a querer algo en serio conmigo. Por eso, todas esas preguntas que te hice al principio no son para ti, sino más bien todo lo que yo viví y que quiero que veas si tú te resuena algo tu historia conmigo. Para no hacerte más el cuento largo, logré casarme. Bueno, vamos a decirlo así, logré porque un día en tratamiento hormonal, tomando mis pastillas anticonceptivas y con el diagnóstico, pronóstico de todos los médicos, salgo embarazada. Así, de repente me dolió el estómago, me hospitalicé porque era muy intenso la gastroenteritis y me hicieron una prueba de embarazo. Yo dije, ay, no, claro que no estoy embarazada, sí, o sea, yo no puedo tener hijos. Y resulta que estaba embarazada. Yo me estaba atendiendo en el hospital Ángeles, México, y me acuerdo que al día siguiente así de, doctor, revíseme, ¿qué onda? ¿Cómo que estoy embarazada? ¿Cómo es que, o sea, explíqueme porque se supone que estoy en tratamiento hormonal para el ovario poliquístico y aparte usted me dijo que pues, yo nunca iba a poder tener? Y me acuerdo que él me dijo, esto es un milagro. Y si quieres hacer otra cosa con tu bebé, no cuentes conmigo. Yo, no, espérese, doctor. O sea, yo nada más quiero saber qué está pasando, porque toda la vida me dijeron que no iba a poder tener hijos. Estoy en tratamiento ahorita. O sea, ¿cómo se supone? Así, esto es un milagro. Me casé. O sea, mi novio en ese momento no perdió oportunidad para darme anillo. Empecé a hacer una relación con él después de casados, a tener la convivencia del matrimonio y recuerdo que fue fatal. Yo estaba proyectando un montón de problemas con él y, y resulta que, pues no, yo todo lo que había vivido en mi casa, la forma de vivir en mi casa, pues lo estaba proyectando en esa relación con mi pareja. Lamentablemente, pues no nos fue nada bien. Yo empecé a tener problemas con él, sin contarles de la relación que empecé en mi trabajo. Cuando salgo de la embajada me voy a trabajar a otra empresa transnacional, una aerolínea,
en la cual duré 7 años en recursos humanos, en el área de desarrollo y capacitación. Y ahí viví muchísimo más abuso. Se volvió a reflejar el abuso que yo había vivido en mi infancia. ¿Cómo se reflejaba? Pues yo era súper competitiva y trataba de hacer las cosas súper bien, pero nunca me pagaban lo justo. Le daban el reconocimiento a otras personas. Me daban horas extras. Mis compañeros no me invitaban a salir. O sea, trabajaban conmigo y todo solo porque sabía o lo hacía o era muy capaz, pero a la hora de irte a tomar una chela con alguien, o sea, eran pocas las personas o muy selectas las que realmente trabajaban conmigo. Yo me sentía destrozada porque por más que me esforzaba por ser buena persona, yo sentía que iba contracorriente todo el tiempo. Cuando nace mi primer hijo, pues él fue uno de los motivos como les dije, un milagro, por estar bien. Recuerdo que cuando él nació, o sea, cuando me embaracé de él, mágicamente esto del alcoholismo desapareció. Era como si se me quitaran las ganas de beber, porque era una de las cosas que más me gustaba, siendo honesta. Y cuando salí embarazada, el cuerpo es tan maravilloso, tan mágico, que me dijo, hey, no bebas más. Me acuerdo que me daba hasta asco. Yo así, ¿cómo? Sí, a mí me encanta. Y él fue un gran regalo. De hecho, se llama Ángel. Fue un gran regalo porque transformó un montón de cosas en mi vida. Con él empecé una nueva historia, ¿ok? Sin embargo, mi relación con mi esposo estaba hecho un caos. Nace mi segundo hijo y obvio estuvo fatal. Yo no pude hacer clic. Tuve depresión postparto. Y las enfermedades se me fueron acumulando. O sea, no solo de los que le platiqué antes, sino ya estaba enferma de laringitis crónica. Cada año se me cerraba durante 3 meses la garganta, pero así ni con inyecciones de cortisona se me abría. Estaba con enfermedad de la ciática y bueno, ya no sé ni qué tanta cosa tenía. Me acuerdo que me tenían que inyectar Doloneurobion Plus para que pudiera caminar. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que esa mujer en mí existió. Todo el tiempo enferma, me costaba mucho emprender, me daba miedo emprender, hacer un negocio. Tuve varios negocios, una agencia de viajes, una empresa de catering, entre otras cosas, y siempre tenía miedo de que funcionara o que iba a funcionar, y por supuesto siempre quebraba. Mi relación con mi esposo estaba fatal. La relación con mi segundo hijo fue malísima. Yo con esa depresión postparto, pues soy honesta, toda la vida viví en depresión. Toda la vida. O sea, intentaba, como les digo, salir, sentía que iba contra la corriente, pero en realidad es que todo el tiempo estuve en depresión. Sin embargo, después de eso, sucedió algo en mi vida. Sucedió algo que yo llamo como un milagro. Porque cuando yo ya había dejado de creer en todo, así ya, porque dije yo, bueno, es que yo sí me esfuerzo tanto en ser una buena persona, en ser buena mamá, en ser buena esposa, porque siempre me sale mal, porque siempre termino sintiéndome así atrapada. Esa depresión me llevó hasta el suelo. Creo que de entre todas fue la peor. Y cuando yo ya había renunciado, cuando yo ya había dicho, ya, adiós, me estaba despidiendo de todos, yo no me pude despedir de mi hijo mayor, ese que había hecho grandes cambios en mí. Yo no pude y dije, ¿por qué le voy a dar un sufrimiento sin una madre a este pequeño? Del menor, del recién nacido, sí me pude despedir porque hasta me acuerdo que le dije, seguro vas a encontrar una mamá a la que quieras. Yo sentía que él no me quería, me rechazaba un montón. Hasta de mi esposo me despedí y le dije, seguramente vas a encontrar una mujer. Pero de mi hijo mayor, ese niño que se llama Ángel, que les digo que cambió mi vida, ahí sí no pude. Y renuncié y me acuerdo cuando me tiré al suelo así en súplica. Y dije, ¿pero qué hago? O sea, yo ya hice todo, ya no puedo, ya no sé qué más hacer. Y ahí pasó un milagro porque yo escuché una voz que me dijo, busca la chispa. ¿Y esa chispa qué? Dije yo, la mujer más racional del mundo estaba frente a ti. Te digo, hija de médico, si no estaba comprobado por el método científico algo, yo no creía nada, escéptica full, así, nada. ¿Cuál chispa? ¿Y qué voz me habla, no? Porque obvio yo ya había dejado de creer en Dios, ¿no? Después de tantas cosas que había vivido. Busca la chispa, me volvió a decir la voz y yo así como, ay, ¿quién habla, no?
¿Cuál chispa? ¿De qué chispa hablas? Me acuerdo, mi mente viajó rápidamente a imaginarse a esos dos simios haciendo con las rocas así, ya sabes. Y yo dije, ¿cuál chispa? ¿El fuego? Mi mente racional. Y la voz me dijo, es energía. Y yo, ¿cuál energía? ¿El fuego es energía? ¿Qué es eso de energía? ¿La energía es mala? No, hombre, a mí me dijeron que leerme las cartas, que hacer esas cosas. No, que andar experimentando con todo eso, yo jamás lo voy a hacer. Y me acuerdo que eso sí, esa vez me puse a ver. Entre esa información yo decía, pues, ¿qué quiere decir buscar la chispa? Ya saben que el Google te escucha, ¿verdad? Pues te ve todo. Me acuerdo que me pareció una palabra así bien rara, biodescodificación. Y yo, ¿qué es eso? Le piqué, no sé qué, las emociones y que tus enfermedades. Y yo terminé encantada por lo que decía, que hice una cita. Escribió un chavo, él vivía en España. Al día siguiente me consultó porque teníamos horas distintas. Y cuando él habló conmigo y me dijo así como la historia de mi vida, como yo te la estoy resumiendo ahorita, yo dije, ¿cómo supiste todo eso? Por tus enfermedades, me dijo, por todo lo que tienes. Y yo así de wow. Y empecé a estar cada semana a trabajar con él. Y poco a poco yo me iba aliviando así mágicamente. Y yo, la verdad, no lo puedo creer porque, o sea, como si todos los medicamentos que había tomado, todas las terapias, porque obvio, me la pasaba en terapia con psicólogos toda la vida, ¿no? Ay, para vivir esos traumas, porque pues sí fue bastante el abuso que yo viví. Entonces, así como, o sea, ¿cómo fue esto tan mágico y tan rápido? ¿Cómo es que me siento tan bien? ¿Cómo es que me alivié? ¿Cómo es que puedo hablar? ¿No? Ese gran secreto que yo guardaba ahí era lo que me impedía hablar. Entonces, después de eso, yo me empecé a sentir mejor. Me empecé a sentir mejor, empecé a recibir, llegó la energía en mí, entendí lo que significaba hablar de las energías. Y entonces, justamente, empecé a soltar mis emociones. Mi útero empezó a regularizarse, o sea, yo ya tenía ciclos más normales o más cíclicos, valga la redundancia. Mi salud emocional, mi salud mental, la física, el gran cambio fue en lo físico, empezó a suceder. Mi energía femenina se empezó a notar, o sea, a pesar de que amo el azul, o sea, yo ya me sentía más plena, más viva, más en armonía conmigo. Y todo el mundo me empezaba a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué te es tan diferente? Y yo les empezaba a contar, porque obviamente como era una mujer súper racional, pues yo tenía que saber qué estaba sucediendo. Empecé a estudiar diplomados, certificaciones, en todo eso que las personas me iban mostrando en mis consultas. Y cuando se los hablaba a los demás, así de, wow, o sea, está padrísimo, me encanta, ayúdame. Empecé a ayudar a muchas personas porque esto pasó en pandemia, cuando todos estábamos con un caos en la vida. Y ahí fue donde empecé a acompañar a personas individualmente para ayudarlas, especialmente en mujeres que estaban viviendo lo mismo que yo. Y justo fue donde yo descubrí que si lo hacíamos en grupo, como lo estamos haciendo ahorita en una conferencia como esta y dándoles el acceso a la información, a muchos será mucho más fácil para mí. Es por eso que estoy diseñando esta clase para ti, porque cuando lo hacemos en grupo, la verdad es mucho más sencillo. Esta información ya está disponible para ti. Y te lo digo, ya está disponible para ti porque siempre ha estado ahí, pero ahora tú ya estás lista para recibir esta información, ¿ok? Entonces, el útero, con mi historia que te cuento, te quiero decir que no solamente es ese órgano reproductivo que nos dijeron, es el centro energético en donde guardamos todas nuestras memorias emocionales, en donde fluye nuestra capacidad y también tiene que ver con nuestra salud física, ¿ok? Me gustaría saber, por ahí ya leí que a algunos les resuena esta historia. Yo después de 15 años salí embarazada y me dio depresión postparto, sí es súper natural. Casi no se habla de eso, pero pasa un montón. Y me dice otra persona por acá, yo en estos momentos, ok, me gustaría saber si te has sentido como yo estuve, ok. Entonces, ¿cuáles son los problemas en el ciclo menstrual? Quiero ya entrar de fondo después de contarte esta historia y ver si por ahí algo se identifica contigo. Pues nos han dicho que es súper común tener irregularidades, tener periodos
de ausencia de menstruación, que es súper normal tener cólicos, ¿no? O sea, nos venden las pastillas. ¿Tienes cólicos? Tómate tal pastilla. Pero eso no es normal. No es normal tener esos desequilibrios, aunque ya nos hayan hecho creer que es normal. ¿Y cuál es el significado de todo eso, Ajiche? ¿Qué significa todos esos desequilibrios, esas patologías? En el grupo hace ratito vi, durante el día han estado compartiendo, justamente han estado compartiendo qué síntomas o qué patologías tienen en su útero. El día de hoy yo te voy a hablar de solo algunas, de las más importantes. No me alcanza todo el tiempo para hablarte de todas en este momento, por el horario que tenemos, pero hoy vamos a hablar de lo que es el útero, los miomas, la endometriosis, la menorrea, dismenorrea, la menstruación abundante, el ovario poliquístico, la infertilidad y la menopausia. Quiero que vayas anotando de todas las historias que voy a ir contando, cuál resuena contigo, ¿ok? Porque si bien no son exclusivas de cada patología, yo lo resumí para que tú te vayas identificando más fácilmente, pero cualquiera de estas historias puede ser la tuya y vela anotando y ve observando cómo te sientes, ¿ok? Saludos desde Guadalajara, me resuena mucho la historia, yo acabo de pasar por ok, muy bien. Voy a responder preguntas hasta el final, me encanta que vayan reconociendo sus historias y les voy a decir de qué vamos a hablar ahorita, ¿ok? El útero, pues empezando por ese órgano maravilloso, es nuestro hogar, ¿no? Quiero que vayas reflexionando. ¿Cuál fue tu primera casa? ¿Cuál fue la primera casa de tus hijos? Cuando hable de todo esto que te voy a compartir hoy, el significado emocional que te da tu cuerpo a través de las patologías, síntomas o diagnósticos, quiero que vayas reconociendo que vamos a hablar en sentido simbólico y también real, ¿ok? Porque el inconsciente funciona así, con símbolos. Y para hablar del útero ahorita, vamos a hablar que es justamente el espacio en el que crecemos. Es nuestro hogar, es la primera casa, ¿ok? Hogar, casa, lugar número 1 en donde estuvimos. No hay ser humano en la vida que no haya estado primero en el útero. Por eso es tan importante, por eso es un centro de creación, no solamente de bebés, sino de creatividad. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros tenemos que ir observando qué es lo que vivimos en nuestro primer hogar. Ahora simbólicamente, en nuestra casa, con nuestros padres. Tiene que ver con nuestros traumas, con nuestros hermanos, con los 9 meses que estuvimos dentro del vientre de mamá. ¿Ok? Tiene mucho que ver con lo que nosotros decimos en terapia de acompañamiento, que es el proyecto sentido. El proyecto sentido son 9 meses antes de la concepción, los 9 meses de embarazo y hasta los 2 años de edad de un niño. Entonces, todo lo que tú hayas vivido durante el vientre de mamá está en tu memoria en el útero actualmente, ¿ok? Pero no solo eso. Antes de que tú existieras, todas esas emociones de mamá también se impregnaron en tu ADN. Por eso es tan importante conocer la historia con nuestras madres. Si vivieron su embarazo con miedo, si vivieron su embarazo felices, si fue un embarazo no deseado. ¿Qué pasó con mamá durante esos 9 meses y previamente a ello? Eso va a ser mucho parte de la clave de lo que nosotras estamos viviendo, sobre todo esas mujeres que sienten bloqueos, dolores o cosas que dicen, pues yo no tengo nada, yo no sé por qué siento esto, ¿ok? Tiene que ver mucho con la historia que vivió mamá, ¿ok? Y luego tenemos uno de los síntomas mucho más comunes o de las patologías más comunes, que son los miomas. ¿Cuáles son los miomas? Ya sabemos que son tumores benignos, no son cancerígenos, que se desarrollan en el músculo del útero. ¿Y qué significan los miomas? Significan un hijo, es tejido, que crece y se desarrolla en el útero. Acuérdense que estamos hablando de símbolos. No quiere decir que sea real. ¿Qué puede ser un hijo para ti? Si estamos hablando de símbolos.
No, pues yo no quiero tener hijos. Ok, a lo mejor eres maestra y te involucras con muchos niños en el colegio. Una mascota puede ser tu hijo. Un sobrino al que estás cuidando. Puede ser tus padres, porque resulta que ahora te toca cuidarlos a ti. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos miomas, nosotros estamos hablando de un hijo simbólico que estamos resguardando cómodamente en nuestra casa. Y también tiene que ver con cosas de la casa, o sea, mi casa, donde vivo, donde crecí. Incluso yo como tal, como persona, mi intimidad, mi ser, es mi casa. Mi templo es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, si tú tienes miomas, tendríamos que revisar qué está pasando en tu casa en este momento. Y también otra cosa, invasión en la casa. Y la invasión en la casa, otra vez, vamos a irnos a la metáfora, es justamente que alguien entre desconsideradamente a tu casa. ¿Ok? Estoy hablando aquí ya de abuso quizás, ¿ok? De un contacto impuesto o algo así, sentir esa invasión. Puede ser incluso cuando dices, es que alguien está, ya sabes, esta frontera de espacio en donde dicen, invaden mi espacio, ¿ok? Quizás alguien está invadiendo tu propio espacio y está somatizando esos miomas, ¿ok? Ahora, endometriosis. La endometriosis tiene que ver con tejido del revestimiento del útero. Crece fuera de él o también puede ser en las trompas o también puede ser en los ovarios, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Esto es un deseo de tener un hijo, pero tener la sensación de que no puedes acogerlo en tu vientre, que no vas a ser buena madre o tener algún miedo. Un miedo al embarazo, un miedo a que el bebé fallezca, a que se malogre, a que se malforme. Y puede también tener que ver con conflictos de pérdidas de tus propias ancestras, es decir, abortos en tu familia. ¿Ok? Puede tener que ver también con preocupaciones de no estar en la casa correcta, en la casa adecuada, que hace justamente inconscientemente que la madre lleve fuera el tejido del útero para recibirlo en un lugar que pueda ser acogido. ¿Ok? Mi hijo no puede nacer ahí, entonces lo llevo fuera. Y esto también tiene mucho que ver con hacer el nido en otro lugar o con creer que nuestro hijo no va a poder ser, acuérdense que no estamos hablando metafóricamente, sino simbólicamente también, no va a poder vivir bien o estar al resguardo. Tus proyectos son tus hijos, tus mascotas son tus hijos, cualquier familiar puede ser visto también como hijo. Entonces, observa qué te está resonando, qué es para ti, tus hijos, porque justamente en ese espacio es donde vamos a ir teniendo más información, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué Vivi dicen por acá. Sí, vamos a continuar. Pero vayan anotando qué les hace sentido de estas historias, ¿ok? La menorrea, ¿qué significa? La irregularidad en el periodo o ausencia de menstruación. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos un miedo a crecer, un miedo a ser madre. Este miedo es inconsciente, no es, ay, tengo miedo, sino algo en nuestro interior es como, híjole, yo siento que no voy a ser capaz. También tiene que ver con un rechazo a la sexualidad, a la feminidad, ¿ok? Miedo a ser sexualmente atractiva, porque puedes llamar la atención y entonces puedes ser vulnerable. Eso era lo que me pasaba a mí. Yo ya lo había vivido. Entonces yo no quería ser atractiva para nadie, por miedo a que me volviera a pasar. ¿Ok? También tiene que ver con un rechazo a la madre. ¿De acuerdo? Un rechazo a ese vínculo. ¿Por qué situación? Habría que revisar cada historia. Es muy particular cada una. La dismenorrea. Y eso tiene que ver con los cólicos, como cotidianamente les decimos. Y aquí yo separo 5 cosas en las que nosotros cuando tenemos dolor fuerte en la menstruación, que eso, como les decía, no es normal. Sí es normal tener la sensación de movimiento del endometrio porque se está desprendiendo del útero para salir.
pero no es normal tener esos dolores insoportables que te tienes que inyectar. Eso no es normal. ¿Qué significa cuando estamos trabajando? Yo recuerdo tenía una amiga en la universidad que la teníamos que inyectar porque le dolía demasiado. Hay 5 cosas que yo invitaría a revisar si tú estás teniendo cólicos fuertes. Puede ser que no estás aceptando tu sexualidad, tu feminidad, o estás rechazando la menstruación, que tal vez eso no fue algo bueno para ti, ese tipo de creencias en donde decíamos, híjole, ¿por qué soy mujer? Es que esta vida está más fácil, la vida de un hombre, porque siempre nos tiene que pasar esto a nosotras. Es un rechazo y tiene mucho que ver también por cómo viviste la menstruación desde sus inicios. ¿Quién estuvo contigo esos días? ¿Quién te explicó cómo lo viviste? ¿Fuiste acompañada, contenida? ¿Te dieron alguna respuesta? ¿Te dieron asesoría? Hay muchas de nosotras y no me incluyo yo con ello, no fue mi experiencia, pero sí recuerdo que en algunos casos, en sesiones individuales, algunas personas me han comentado que sus mamás no les dieron la información adecuada. Es decir, no les informaron qué era lo que tenían que hacer para poder en ese momento estar viviendo esa feminidad. Y es que a veces tenemos 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, y pues no tenemos la información de primera mano. Nuestras mamás nos pueden decir, ay, mijita, pues ya cuídate porque a partir de ahora ya empezaste a ser mujer. Entonces, si tú eres una pequeña, que te digan eso trae una carga emocional muy fuerte. Pero ¿cómo que voy a empezar a ser mujer si yo soy niña? ¿Cómo que mi cuerpo se está desarrollando? Si yo veo a mis primitas jugando todavía con las Barbies, yo también quiero seguir siendo niña. Y entonces empezamos a verlo como un sentido no tan positivo. Y de ahí viene estos dolores, cuando rechazamos esta parte de ser femeninas o la menstruación. Otro conflicto es que quizás en tu casa había normas o reglas muy estrictas, ¿ok? Una madre muy crítica, un padre muy crítico. O por el contrario, no había normas ni reglas y eran padres así como que, bueno, que te vaya bien, haz lo que quieras, muy permisivos. Y lo último que podría tener que ver con los cólicos o las historias que te estoy contando es que tal vez mamá o papá querían un niño y tú fuiste niña. Y a veces esto sucede y nos lo dicen casi que de a diario. Y nosotras estamos ahí tratando de cumplir con las expectativas. A veces nos lo dicen, o sea, hubiera sido mejor que fueras niño. Y hay otras veces que no nos lo dicen, pero nos lo hacen sentir. Esa energía se guarda en nuestro inconsciente. Un padre crítico, un padre severo, un padre que todo el tiempo te está juzgando, que todo el tiempo está siendo muy estricto contigo. Eso es lo que es un padre, que podría decir un padre crítico o un padre que tiene muchas normas. Un padre que también te juzga, no solamente te regaña, sino que también te está juzgando. Yo tuve un padre que me juzgaba muchísimo. ¿Ok? También hay esas mamás, ¿no? Esas madres que juzgan un montón. La madre es un tema muy, muy importante. Como ya estás viendo, la relación con la madre es parte de nuestra salud. ¿Ok? Otro de los síntomas es la menstruación abundante. Y para ello quiero que consideremos menstruación abundante a partir de que ya se cumplieron 8 días y tú sigues reglando, ¿ok? No quiere decir que el día 2 o el 3 haya mucha sangre y que cada hora te tengas que estar cambiando de toalla. No me refiero a eso. Me refiero a cuando pasan 3 meses, 6 meses con menstruación. Y vaya que hay personas con estos problemas. Recuerdo, los casos que te estoy poniendo aquí son los que he encontrado en consulta individual, como te comentaba, que tiene que ver la menorragia con la experiencia emocional. Bueno, quizás son necesidades de dejar de pertenecer a la familia. Esas ganas de donde dices, yo ya no quiero ser parte de esta familia. ¿Ok? Miedo a ser abandonada. Híjole, es que yo no
Tengo miedo de no pertenecer a esta familia, por ejemplo. Desear que alguien de la familia se marche. O si nos vamos a la polaridad, tener miedo de no pertenecer a esta familia. Te voy a poner un ejemplo muy claro aquí. Una consultante, recuerdo que se estaba divorciando y se divorció al final y ella seguía arreglando a partir del divorcio. Resulta que ella tenía miedo de perder a su familia porque se estaba divorciando. Es un divorcio que ella no eligió. A ella su pareja le pidió divorciarse. Entonces, ¿qué pasaba? Ella sentía miedo de perder a su familia, de ser abandonada. Y empezó desde el divorcio a somatizar esa menstruación abundante. Tomen agüita, chicas, porque ya sé que esta información está bien fuerte. ¿Ok? Otra consultante me acuerdo que también vivió esta situación. Y ella resulta que su familia estaba inscrita a estos del Club Rotario y se iban de intercambio los hijos. Ella tenía 2 hijos, uno de sus hijos se fue de intercambio y a ella de regreso le llegó una niña de intercambio. Una niña, ¿no? Estaba acostumbrada a vivir con hombres. Y llega una niña bonita, sin malas intenciones ni nada. Pero ¿qué pasó? Ella rápido sintió así como la invasión de su territorio, a ser desplazada. Entonces empezó a menstruar y menstruar y menstruar y menstruar, como señal de marcar el territorio, como de peligro. Ella tenía miedo a dejar de pertenecer de la familia, porque imagínate, una niña muy bonita, igual si le gusta a mi esposo y me lo quita, me quedo sin familia. Y también era ese deseo de que se marche ya, que se acabe esto del intercambio y se vaya, porque estamos en peligro. O sea, yo soy aquí la hembra, ¿no? Y también empezamos biológicamente. Obviamente esto es a nivel inconsciente, pero así funciona la biología de nuestro cuerpo. Empieza a hacer esto inconscientemente. Si tú estás presentando esta patología, es importante que vayas revisando este tipo de historias, ¿ok? El ovario poliquístico. Y este ovario poliquístico tiene varios sentidos también, ¿ok? Un ovario poliquístico pues son tumorcitos que tenemos en los ovarios. Quien haya visto un estudio de ovario poliquístico se ven un montón, ¿no? Así casi que ni los puedes contar de tantos que son. ¿Qué quiere decir esto? Miedo a una pérdida por anticipado, miedo a no quedar embarazada o miedo a embarazarte y perder el hijo. Entonces, también tiene que ver con mujeres que tienen maridos emocionalmente inmaduros, que creen que no van a ser buenos padres. ¿Ok? Dices, o sea, sí, está bien, estoy casada con este hombre, pero, híjole, no, yo creo que no va a ser buen padre. Otra de las cosas que tienen que ver con el ovario poliquístico es el sentimiento de pérdida. Quizás nuestros ancestras, mujeres, perdieron a hijos. ¿Cómo? Pues puede ser que los hayan abortado o en el nacimiento. No necesariamente voluntariamente, sino que de esos nacimientos que ocurrían en donde perdieron a sus hijos, ¿ok? Otra de las cosas que podemos observar, algún conflicto de separación con el proyecto de ser madre. Tal vez no quiero serlo. Todo el mundo me dice que debería de ser mamá, pero yo creo que a mí me gustaría no serlo. Y a veces, pues, nos han inculcado tanto que las mujeres, pues lo que mejor sabemos hacer es tener hijos, ¿no? Entonces, cuando te casas con el proyecto profesional, chocas un poquito con eso que nos dice la sociedad. Entonces, por ahí también tiene que ver con un deseo de querer ser madre, pero al mismo tiempo estar viviendo una vida de profesional exitosa y querer tener un hijo, pero al mismo tiempo no quererlo. Y estás en esa dualidad. Es como una parte de mí sí quiere, otra parte de mí no quiere. O esa presión social muchas veces que nos dicen es que se te está acá pasando el tren. Eso también tiene que ver con el ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces es importante empezar a identificar. Podría tener que ver, no me siento suficiente deseada con mi pareja, por mi pareja. O mi pareja no me da mi lugar. O siento que me puede cambiar por otra persona. De todas mis hermanas y mis primas, soy la única que no ha podido tener hijos. No me veo como madre, no me imagino como madre. Sí quiero hijos, pero no por ahora.
¿ok? Quizás tenga que ver con la vida que estás viviendo en este momento. Sí me da miedo tener bebés, dice. Cuando mamá murió tuve hemorragia, ¿ok? La separación. ¿Ok? Bien. Vamos. La infertilidad. ¿Qué hay detrás del significado emocional de la infertilidad? Todas las mujeres que vienen a mi consulta por un trabajo de infertilidad o que quieren trabajar la parte de la infertilidad, yo siempre les pregunto, ¿quieres tener hijos? ¿Estás consciente? ¿Te conviene tener hijos? Porque detrás de este conflicto, de esta patología, tiene que ver un miedo que no podemos entender irracional. Es la señal de estar en peligro, porque si tienes hijos, ¿qué va a pasar? ¿De qué los estás protegiendo? Antes de que nazcan, tú ya estás protegiendo a tus hijos de que no vivan qué experiencia. ¿Ok? Esas son las primeras preguntas que yo le haría a una persona que tiene infertilidad. Obviamente muchas tenemos que llegar a un punto en donde estas preguntas son muy confrontativas, pero son las primeras que yo podría hacerlo. Otra cosa que tiene que ver con la infertilidad es no estar segura de que el padre que elegimos es el adecuado. O sea, sí está bien, pero luego dices, híjole, es que se me hace que no va a ser buen padre, ya lo conocí y no veo que vayamos no cumple las expectativas del padre que yo quiero para mis hijos. ¿Ok? Quizás también tenga que ver por ahí inconscientemente que pienses que traer un bebé al hogar va a afectar tu relación. Y esto tiene que ver mucho con historias de mamás. Me tocó en consulta ver a una mamá que le decía, no, es que cuando te embaraces, o sea, ya tu cuerpo no va a ser el mismo, el hombre va a dejar de desearte y ya que tengas hijos, seguramente va a buscar a otra. Y entonces ese miedo se sembró en ti, o se sembró en ella en este caso. Y sí, obviamente, para la producción de bebé, para la fertilidad. Y otra de las cosas que podríamos revisar son las historias, las memorias, los dramas de niños fallecidos en nuestro sistema familiar. Si hay mucho niño fallecido por programa biológico, nosotros decimos paren la descendencia hasta que reparemos todo esto. ¿Ok? Ese es otro de los síntomas más comunes que tenemos las mujeres en el útero. Y también tenemos la menopausia. La menopausia pues es un estado natural que sucede cuando la mujer empieza alrededor de los 50 años, más o menos 5 años, con ciertos síntomas, ¿ok? Dejamos de producir ciertas hormonas y nos vemos con ciertos síntomas como los bochornos, la fatiga, el insomnio. Pero no se han dado cuenta de una cosa, no todas las mujeres viven en menopausia como tal. Hay unas mujeres que se van de viaje y que viven como si nada. Y hay quienes sí se quejan un poquito más del bochorno, de esa sensación de incomodidad, de fatiga, de nerviosismo. ¿Qué hace diferente a esas mujeres? Porque si fuese, obviamente, la producción hormonal, pues nos pasa a todas. Pero ¿por qué unas lo viven así y otras no? O sea, esa es la principal pregunta. Quizás por ahí, el mensaje que te da tu cuerpo es que tienes un miedo a envejecer. Miedo a dejar de ser esa mujer deseable, la sensación de que ya no vas a ser tú, de que el tiempo pasó muy rápido, de que el pasado fue tu mejor etapa y esto que viene pues ya no, ya es el declive, ¿no? Y aquí yo me detengo un poco con estas mujeres cuando trabajo con ellas para decirles, espérate, ¿cuál es el pronóstico de vida actualmente? 80, 90 años. Si cumpliste 50, ¿cuántos más te quedan? ¿No? Todavía te falta un montón de vida y tienes un montón de fuerza a los 50. Otra cosa que puedes estar somatizando inconscientemente es el rechazo a ti misma o la sensación de poca valía. ¿Ok? Y bueno, hay un montón de conflictos. Yo me podría pasar otra hora más aquí hablándote de esto. Sin embargo, quiero que me digas,
¿Cómo vamos hasta aquí, verdad? Algunos síntomas no físicos. Ahorita te hablé de las patologías y hay muchas más, o sea, no estamos hablando del síndrome premenstrual, el cáncer uterino y muchas otras cosas que la verdad me falta tiempo para abordar. Las enfermedades de transmisión sexual también y bueno, cantidad de diagnósticos. Algunos síntomas no físicos, porque muchos me van a decir, oye, es que yo no tengo físicamente nada. O sea, a mí no me duele, a mí no me pasa eso que tú dijiste. Pero si tú estás teniendo la falta de creatividad o motivación, sensación de desconexión con tu cuerpo, dificultad para poner límites en tus relaciones, baja autoestima o autovaloración, la falta de propósito en la vida o la claridad mental hacia dónde quieres llevar tu vida, el autosabotaje recurrente, la dependencia emocional, el miedo al rechazo o también miedo al abandono, problemas de confianza contigo misma, bloqueos en tu sexualidad, el patrones de perfeccionismo, la procrastinación o postergar y posponer tus proyectos, la falta de conexión emocional o espiritual, la desconexión con tu intuición, eso que dicen, ¿no? Es que yo no soy intuitiva, no, a mí eso no, ¿no? La enfermedad, la vida, el poder de lo femenino, eso que dicen, lo que fluyes con la vida, que todo se te da, que todos te dan regalos, patrones de sobrecarga emocional o dificultad para soltar el pasado, perdonar a personas importantes en tu vida, como tu madre, tu pareja o tu familia. Esos también son algunos síntomas no físicos de algún desequilibrio en el útero, ¿ok? Entonces es importante que vayas viendo con cuál tú te estás identificando y lo vayas anotando ahí para que tengas claridad con lo que sí está pasando en tu vida, ¿ok? Entonces, te pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Toma agua, por favor. Toma un poco de agua y respira profundo. Y dime ahora, ¿qué emociones crees que tu cuerpo guarda y no has procesado? ¿Qué te ha resonado de lo que hemos compartido hasta ahora? Si tienes alguna duda, por favor, anótala, porque las preguntas las voy a contestar al final. Me gustaría que le diéramos prioridad a toda esta información, que vayas resonando. Anota tus preguntas, yo las voy a contestar al final. Recuerda estas historias que te he estado contando, ¿qué resuena contigo hasta ahora? Yo tengo una lesión en el útero, mi madre sufre demasiados bochornos, yo llevo años así, la queja es demasiado. Sí soy perfeccionista, 7 síntomas me identifico. La dificultad para poner límites en las relaciones, falta de propósito. Me pasó mucho. Cuando te quieren retirar la matriz es necesario retirarla, puedes tener un orgasmo. Fíjense que el tema de la matriz, ahorita que lo mencionan, a mí me dicen, oye, pero yo ya para qué trabajo todo esto si la verdad es que ya no tengo útero. Y resulta que el útero, más allá de ser un espacio físico, también es un espacio energético. Tengo clientas, alumnas, que incluso médicos, me acuerdo, voy a comentar el caso de la doctora. Una ginecóloga me acuerdo que me consultó a Hiche, es que yo ya extirpé el útero, o sea, y sigue viniendo por los mismos síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Ya no había materia física como tal, era emocional. Las emociones son energía. Entonces, más allá de quitarle el órgano y quitarle su problema, de todas formas, esa persona seguía yendo con su ginecóloga porque sus dolores no se fueron. Por supuesto, esa persona vivía abuso, ¿no? En su casa, con su pareja. Entonces, había muchas memorias ahí y bueno, todo lo que no había sanado a lo largo de su vida. Recuerdo otra clienta que tampoco tenía útero y ella me decía, es que yo sigo sintiendo el ciclo. Es como si eso no cambiara, o sea, no menstruo, pero yo sigo sintiendo el ciclo, como si existiera.
¿Por qué? Porque todavía hay información ahí guardada. El útero es más que un órgano, es un espacio sagrado donde se crea nuestra vida, donde creamos los sueños y donde guardamos nuestras emociones. Es el centro con el que conectamos con nuestra feminidad, pero también puede ser el lugar en donde almacenamos esas heridas no resueltas y también heridas que ni siquiera son nuestras. ¿Ok? Súper importante. ¿Qué más resuena con ustedes? Dice, en la desmenorrea me identifico, a ver, mi feminidad, tengo miomas, pero no entiendo la invasión. Ok, emociones de resentimientos. Una madre crítica, hijos perdidos, mis ancestros. Muy bien. Lo de la invasión se refiere a un contacto impuesto. ¿Me explico? O que tal vez alguien se está propasando. Que tal vez alguien estuvo abusando de alguna manera de ti. Acuérdense que el abuso no solamente es sexual, es físico, emocional, psicológico, ¿ok? Y tú sientes una invasión a todo eso. El tema con la casa, con los miomas, es qué está ocurriendo en tu casa, ¿ok? Tienes que revisar la historia de tu familia, la historia actual, qué está pasando en tu casa actualmente. ¿Por quién te sientes invadida o por quién te sientes o sientes que haya pasado alguna experiencia como las que he contado hasta ahorita? Como les decía, estas historias las puse en los diagnósticos. Hay muchas más historias, pero aunque no sea la historia de tu síntoma como tal, observa qué de estas resuenan contigo. ¿Por qué? Porque resulta que sí o sí, cualquier patología en el útero tiene que ver con tu feminidad, con tu sexualidad, con lo que piensas de ti misma, con un tema de pareja o con mamá y tus ancestras y todas esas memorias. Entonces, observa cuál de estas historias ha estado ocurriendo. ¿Okay? Sí, mis emociones, totalmente. A mi hermana le quitaron la matriz, ok. Bien, muy bien. ¿Cómo te sientes con toda esta información? Toma agüita, por favor. ¿Qué emociones crees que has guardado, que no has procesado? ¿Qué resuena contigo hasta ahora? A mí me encanta ayudar a mujeres a identificar, comprender, liberar todas esas emociones atrapadas en su memoria celular, en el útero, en su centro creador creativo. Y esto nos ayuda a tener una sanación emocional, energética, física, recuperar el poder femenino. Y cuando hablo de poder femenino, no quiero que se me confundan con ese empoderamiento que actualmente hay. Tu poder femenino es equilibrar ambas energías, tanto la masculina como la femenina, y entonces empezar a ser tú, a fluir con la vida. La energía femenina, de eso se trata, de fluir, de recibir naturalmente. Y a veces nosotras pues se nos olvida o no nos lo enseñan y ahí andamos como la 4x4 todopoderosa, todoterreno, haciendo cosas que no nos corresponden. Y luego también atraemos parejas que son emocionalmente inmaduras porque nosotras sí somos las proveedoras. Ahí es cuando me refiero a esa energía femenina. ¿Ok? Entonces observa también eso en ti, ¿vale? Recuerda que por estar aquí en esta clase yo tengo un regalo para ti. Todo lo que encontraste esta noche en esta masterclass, en esta clase de alta conciencia, te voy a regalar una hoja en donde vas a trabajar para liberar todo lo que encontraste aquí, ¿ok? Quiero que me digas, por favor, por ahí, por el chat, ¿cómo sería tu vida si pudieras sanar aquello que pesa en tu corazón? Eso que conociste hoy, ese mensaje que te da tu cuerpo y puedas recuperar tu bienestar. ¿Te imaginas conectar contigo misma de una manera más auténtica, ligera y llena de energía? Coméntenme por ahí, por favor. ¿Qué pasaría si pudieras liberar todo aquello que limita tu vida y dar ese paso hacia tu mejor versión?
Cuéntame por ahí, ¿cómo sería tu vida? Acuérdate que tu útero es la raíz de tu poder como mujer, así que tienes que amarlo, cuidarlo, escucharlo. Y también tienes que decir todo, todo lo que tú deseas, soltar. El que tú estés aquí en este momento es el primer gran paso, tomar conciencia. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Y qué puedo hacer yo a partir de este momento para cambiarlo? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo a partir de este momento para cambiar esa información que me está dando mi útero, esa irregularidad, esto que realmente no es lo natural? ¿De acuerdo? Tomar conciencia es este paso que diste tú para venir aquí a escuchar este mensaje. Cuando le des ese mensaje a tu inconsciente, vas a ir empezando a ver los cambios. Tienes que trabajar mucho en tu interior. Tienes que aprender a cómo soltar, liberar. Y tienes que aprender también a después de hacer toda esa limpieza que se tiene que hacer en tu útero, porque nos lavamos los dientes, nos bañamos, pero no hacemos limpieza a nuestro útero. A veces lo consideramos. Y hay algunas que me buscan solo porque quieren cambiar de pareja y ya se enteraron que las memorias de las parejas anteriores se guardan y entonces quieren estar un poquito más limpias. Pues sí, también eso se trabaja cuando haces una limpieza de útero, ¿ok? Sería más libre, más amorosa, más compasiva, encontraría paz, tranquilidad. Alguien podría escribirlas, no alcancé a escuchar, ok. Sería más libre, más empática. No te preocupes, puedes ver la grabación, ahí van a estar. Me conectaría más con mi feminidad, así es, tranquilidad, paz, así es, justamente. Eso es lo que nosotras encontraríamos si nos atreviéramos a trabajar con nosotras mismas.